Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas, yo diría que más sorprendentes y polémicas del economista Joseph Schumpeter. Y es su análisis, súper frío y calculado, sobre si el socialismo puede funcionar o no. Hay que prepararse porque la conclusión a la que llega, bueno, digamos que va a chocar con casi todo lo que uno podría esperar. A ver, recordemos de dónde venimos. En el análisis anterior vimos que la conclusión de Schumpeter era implacable. La famosa destrucción creativa del capitalismo no solo cambia la economía, sino que a la larga va minando las propias instituciones que lo sostienen. Desde la figura del emprendedor, que se vuelve obsoleta, hasta la propia burguesía. El sistema, por su propio éxito arrollador, se agota a sí mismo. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. Si el motor capitalista se va a parar, ¿qué sistema lo va a reemplazar? Para Schumpeter esto no era una simple especulación, era ni más ni menos que el siguiente paso lógico en su gigantesco análisis. Para poder entender bien este argumento que es complejo, vamos a seguir este camino. Primero, veremos el enfoque tan particular de Schumpeter. Después, nos meteremos en su modelo teórico de socialismo, veremos si podría ser más eficiente. Luego tocaremos el punto clave del factor humano y al final reflexionaremos sobre su sorprendente profecía. Muy bien, pues empecemos. Lo primerísimo que hay que entender es que Schumpeter no se acerca al socialismo como un político o un filósofo moral, no. Él lo aborda como un ingeniero. Se pone delante de la máquina, en este caso una economía planificada, y se pregunta fríamente, ¿esto puede funcionar o se va a romper? Y su respuesta, pues, es así de clara, así de directa, sin rodeos. Que esta frase venga de un pensador al que asociamos con la defensa del emprendedor es lo que lo hace tan cocante. No es que descarte la idea, es que se la toma con una seriedad analítica que, la verdad, deja a todo el mundo descolocado. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión. Schumpeter traza una línea muy clara. A él los debates de si el socialismo debería existir le dan un poco igual. Su pregunta es otra, es puramente técnica. A ver, ¿tiene el socialismo una lógica interna? ¿Puede, en teoría, gestionar una economía compleja de manera racional, de manera coherente? ¿Sí o no? Para poder hacer este experimento mental, Schumpeter necesita definir muy bien de qué está hablando. Y no se refiere a cualquier tipo de socialismo, ojo, habla de un modelo muy concreto, el socialismo centralista, es decir, un sistema donde una especie de junta o ministerio central lo dirige todo. Este es el plano, el diseño que va a analizar. Venga, vamos a ver cómo se supone que funciona este plano. Schumpeter aquí se enfrenta cara a cara con economistas como Ludwig von Mises, que decían que sin mercados y sin precios de verdad, el cálculo económico racional era, simple y llanamente, imposible. Pero Schumpeter dice, un momento, no vayamos tan deprisa. En teoría, la máquina funcionaría así. La Junta Central le pone un valor, una especie de precio contable, a cada recurso. Los gerentes de las fábricas, que actúan como si fueran agentes racionales, piden esos recursos y buscan la forma más eficiente de combinarlos. Y su regla de oro es muy simple: producir hasta que el coste de hacer la última unidad sea exactamente igual al precio que la sociedad le ha puesto. Y aquí llega la gran sorpresa de su análisis. Resulta que este sistema, que es 100% planificado, sin propiedad privada de los medios de producción, pues acaba comportándose, en su lógica interna, de una forma muy parecida a lo que los manuales de economía describen como una competencia perfecta. Las decisiones sobre qué producir y cuánto serían, en teoría, igual de racionales. Esta cita es oro puro, es la clave de todo. Lo que Schumpeter nos dice es que este parecido no es que el socialismo esté copiando el capitalismo, es al revés, es que ambos sistemas, si quieren ser racionales, tienen que usar la misma lógica económica universal, una lógica de la elección, que está por encima de los dos. Pero es que Schumpeter no se queda ahí, va un paso más allá y se atreve a decir algo todavía más provocador, que este modelo socialista, en teoría, no solo es que funcione, sino que podría llegar a ser más eficiente que el capitalismo de grandes empresas que él estaba viendo en su época. El contraste, la verdad, es bastante claro. El capitalismo, por su propia naturaleza, tiene ciclos de expansión y crisis, una incertidumbre brutal para cada empresa que no sabe qué va a hacer la competencia, y un tira y afloja constante entre los intereses privados y el Estado. Pues bien, una economía planificada podría, en teoría, cargarse de un plumazo estas tres grandes fuentes de ineficiencia.
Su argumento es que se ahorrarían muchísimos recursos, se acabarían las crisis que dejan las fábricas paradas y a la gente en la calle, se acabarían los gastos millonarios en publicidad agresiva o en batallas legales para hundir al competidor, y se acabarían esos ejércitos de abogados y contables que solo se dedican a la guerra fiscal con el gobierno. Imaginaos todo ese talento, toda esa energía dedicada a producir de verdad. Vale, hasta ahora todo ha sido un ejercicio de lógica, ¿verdad? Un plano perfecto sobre el papel. Pero claro, toda máquina, por muy bien diseñada que esté, necesita a alguien que la maneje. Y aquí es donde nos metemos en el terreno más complicado de todos, el del comportamiento humano. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿La gente funcionaría bien dentro de este sistema? ¿Tendría motivación? Y sobre todo, ¿serían disciplinados? Porque la lógica económica puede ser universal, pero la psicología de las personas, eso ya es otra historia. Schumpeter en esto es muy pragmático. No piensa que los directivos necesiten la promesa de forrarse para estar motivados. Él cree que el deseo de prestigio, de reconocimiento, de poder o de privilegios que no son dinero, como tener una casa mejor o acceso a ciertos productos, puede ser un motor igual de potente. La vanidad, el estatus, eso no desaparece con el capitalismo. Ya que Schumpeter hace una observación muy aguda sobre su tiempo. Ve que la autoridad de toda la vida del empresario burgués se está desgastando. Los trabajadores, que ahora tienen poder político, tienen sindicatos, ya no aceptan la disciplina como antes. El motor capitalista empieza a tener problemas de, digamos, disciplina en la fábrica. Y su análisis sobre esto es de una frialdad que asusta. Un Estado socialista, dice, no tendría los miramientos de una democracia capitalista. Para ese Estado, la producción no es un asunto privado, es la razón de ser de la nación, así que tendría tanto las ganas como los medios para imponer una disciplina laboral de hierro. Fijaos que Schumpeter mira el caso de la Unión Soviética no como un modelo a seguir, ni mucho menos, sino como un laboratorio de poder. ¿Qué pasó allí? Pues que los sindicatos, que antes defendían a los trabajadores, de repente se convirtieron en herramientas del Estado para exigirles más. Una huelga dejó de ser un conflicto laboral para ser vista directamente como un acto de traición. Y que te despidieran, eso no era buscar otro trabajo, no. Era la ruina absoluta, la pérdida total de tu sustento, de tu estatus. Es una visión durísima, claro, y Schumpeter no lo aprueba para nada. Simplemente lo presenta como una observación fría de cómo funciona el poder. Para él, esta capacidad de imponer disciplina, por muy brutal que suene, es un factor clave que hacía teóricamente viable el sistema. Y con esto llegamos ya al final del recorrido. Es fundamental que entendamos la postura de Schumpeter. Él, que sentía nostalgia por la cultura burguesa, que admiraba el dinamismo del capitalismo, acaba de describir un modelo socialista que, en teoría, podría ser más eficiente. Es una ironía tremenda. El punto clave es este. Schumpeter no está defendiendo el socialismo. Es como un médico que diagnostica una enfermedad y predice cómo va a evolucionar, le guste o no el resultado. Su análisis es un jarro de agua fría para los capitalistas que se creen que su sistema va a durar para siempre, y al mismo tiempo para los socialistas más idealistas que piensan que su sistema será un paraíso sin ningún tipo de coacción. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. Al desnudar al socialismo de toda moralidad y analizarlo como una pura máquina, Schumpeter nos obliga a pensar en algo. Si para tener la máxima eficiencia económica hace falta un nivel de control y disciplina que choca de frente con nuestros ideales de libertad, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Hemos visto que el plano, en teoría, funciona y que podría ser muy eficiente, pero falta una pieza fundamental en el puzzle. Si este Estado tiene tantísimo poder para planificar la economía y para imponer disciplina, ¿qué sitio queda para la libertad individual y para la democracia? Esa es la gran pregunta que vamos a abordar en el próximo análisis. No se lo pierdan.